Proyectos de movilidad que se dejaron a medias. Es el caso de la delegación Miguel Hidalgo. Soy Jorge Armando Rocha, gracias por acompañarme en este Expediente 40. La Ciudad de México tiene aún serios problemas de movilidad. En lo que hace a la delegación Miguel Hidalgo, constatamos que hay proyectos en los que el peatón está en el último lugar. Es el caso de este puente peatonal que fue construido de forma temporal con materiales endebles, en tanto quedaba listo el segundo piso del periférico. No obstante, al terminar la obra, las autoridades olvidaron sustituirlo o simplemente no les interesó hacerlo. Estos puentes altos fueron pensados, fueron diseñados cuando todavía no se pensaba de un segundo piso del periférico. Después lo recortaron para la construcción de esta importante obra. Aquí vemos, se tuvo que recortar. El asunto es que vamos a ingresar a la zona peligrosa, a la zona de aluminio. Terminaron el segundo piso y lo que nos dejaron fue irresponsablemente un puente improvisado de aluminio con una serie de letreros: camine en el sentido indicado por las flechas, precaución, no corra, no brinque, no juegue al cruzar este puente. Y bueno, cuando uno empieza siquiera a pisar estos puentes peatonales, uno siente la fragilidad de todo eso. Y hay que decir, ya hay antecedentes de personas que se han caído, pero estos puentes son muy frágiles. Y uno va avanzando y siente precisamente una angustia. ¿Por qué no readecuar estos puentes peatonales cuando ya se terminaron las obras? ¿Por qué no volverlos a hacer de los materiales necesarios? Estos puentes pues están con una serie de alambres colocados. Vean nada más este alambre. O sea, estamos sobre alambritos literal. Y las personas que pasan cotidianamente por acá, pues padecen todo esto, ¿no? Unas partes del puente sí tienen otra vez el concreto, otras no. Y bueno, pues aquí el llamado es a que se cambie todo esto. Hay otros proyectos dentro de la delegación Miguel Hidalgo que de plano están olvidados. Es el caso de la presumida ciclopista, la cual perdió su trayectoria por la construcción de estas obras viales. No hay ni ciclistas ni peatones, y sí condiciones de insalubridad y deterioro.
Y es que en esta delegación Miguel Hidalgo, como en otras zonas de la Ciudad de México, hay proyectos de movilidad inconclusos o que simplemente se abandonaron. Es el caso de la ciclopista. Vean nada más lo que nos encontramos ahora, precisamente sobre la misma. El cierre de la ciclopista, estamos cercanos a lo que es el periférico. ¿Qué decir de la falta de mantenimiento y la basura que podríamos observar? Pero por lo pronto, esta es la ciclopista, este es un proyecto de movilidad. Cuando menos así nos lo vendieron, que en esta zona habría ciclistas y peatones transportándose hacia sus trabajos, a las casas, y de entrada pues esto está cerrado, el puente. Suponemos que cerraron esto con las obras, hay que decirlo. Este tramo del segundo piso del periférico está completamente terminado, ustedes pueden observar, está terminado. No obstante, pues lo que de plano olvidaron fue rehabilitar la ciclopista. Y todo esto se va convirtiendo también en un basurero a cielo abierto. Aquí vinieron a dejar, aparentemente es una parte de algún vehículo, y hacia allá incluso observamos un automóvil estacionado. No sabemos si está abandonado, aparentemente sí, porque no tiene placas. Ah, no, sí tiene unas placas, vean. Pero lo vinieron a dejar acá, a la ciclopista, obstruyendo el paso, por supuesto. Pero son de estos proyectos de movilidad que nos deberían de abonar para que los capitalinos pudiéramos transitar, ya fuera en bicicleta o caminando. No obstante, pues la situación es por demás alarmante, porque se destinó presupuesto para este tipo de proyectos, y vean aquí el puente roto, así lo dejaron. Y bueno, pues avanzamos y se acaba la ciclopista. Ya no hay más proyecto de movilidad. Y esta es una historia de cuáles son las prioridades. Ciclistas y peatones que utilizaban esto, pues ya están imposibilitados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Algún día van a rehabilitar? Se ve complicado porque pues ya dejaron nada más un pedazo de lateral. Hacia allá, hay que decirlo, observamos que rehabilitaron las banquetas, pero la ciclopista se acabó. Este proyecto que se puso como meta, en términos generales, que el 5% de los capitalinos viajáramos a través de esta ciclovía. Y lo que era un proyecto importante, trascendente para la ciudad de movilidad, cuando menos en esta demarcación Miguel Hidalgo, observamos que está en total abandono, grafiteado, una situación por demás lamentable y obviamente pues en desuso. Avanzamos y no nos encontramos ni un ciclista ni un peatón por acá. En su momento llegamos a hacer recorridos hace más de un año y se empezaba a utilizar poco a poco la ciclopista. Cambiaron las prioridades, incluso alcanzamos a observar algunos letreros que pintaron solo
pasamos hacia el otro lado y alcanzamos a observar que sí hay algunos utilizando lo que se puede, los pedacitos. El tema es que ya no hay una continuidad con este tipo de proyectos. A la persona utilizando, y bueno, pues nosotros insistiendo en las problemáticas que hay también en este tipo de zonas, falta de iluminación, señalamientos y de estas cosas que se tienen que ir mejorando. Y por cierto, hacia allá observamos automóviles, camionetas, en este caso estacionadas sobre pues esta zona de forma indebida. No hay autoridades, policías de tránsito ni nada que se le parezca. Lo que fueron proyectos presumidos como la ciclovía, hoy están abandonados con problemas de inseguridad, indigencia y convertidos en tiraderos a cielo abierto. Estos son otros elementos del expediente 40. Según los datos delegacionales, los delitos de alto impacto en Miguel Hidalgo se redujeron en 30% el mes de noviembre en comparación con el año pasado. 100 elementos de la Policía Auxiliar del DF se han integrado a las labores de patrullaje en las colonias con mayor incidencia delictiva en la demarcación. Las colonias con mayor delincuencia en Miguel Hidalgo son Polanco Reforma, Periodista, San Miguel Chapultepec, Lomas de Sotelo, Tacuba y Tacubaya. Adquiérela ya. Y otros pedazos de la ciclopista que lucen por igual abandonados, con falta de mantenimiento, todo esto, el piso levantado, que puede poner en riesgo a los ciclistas que se atreven a venir por acá, porque además, pues hay que decirlo, se ve bastante abandonado y se conservan algunos puentes, pero la verdad es que no está funcionando este proyecto que en el papel presumieron que iba a incentivar la utilización de la bicicleta, pero no hay ni condiciones de infraestructura, ni mucho menos de seguridad. Y en las cercanías a Periférico y las laterales, hay que decir, agarraron de basurero. En este caso también estamos cercanos a la ciclopista. Y este material que quitaron para construir el segundo piso, lo vinieron a arrojar exactamente a esta zona. Ha quedado como basurero a cielo abierto. ¿Qué va a suceder? ¿Algún día se lo van a llevar? Es aluminio. Nos acercamos y vemos todo lo que han venido a arrojar, producto de estas construcciones. Y pues vean nada más el panorama, esta imagen urbana que se observa por demás en deterioro.
Lamentablemente, mientras hacíamos este recorrido, fuimos amenazados por una persona en situación de indigencia que se sintió amenazada por nuestra presencia en la ciclopista. Y en la medida en que nos encontramos el abandono del espacio público, pues observamos también situaciones de indigencia y bueno, pues nos amenaza esa persona porque se siente invadida en lo que presume es su espacio, un espacio abandonado, y bueno, pues es parte de lo que encontramos en la medida en que no hay, pues ya en lo que hace este proyecto una seriedad, una inversión, una visión para reactivarlo, el tema de la movilidad y la ciclopista. Y bueno, pues pasábamos y nos amenazaba esta persona con aventarnos una piedra hace un rato, y bueno, parece ser que ya está un poco más calmada, pero pues presume, insisto, seguramente que es su espacio. Y lejos de encontrarnos también en una situación de seguridad, de vigilancia, nos vamos topando con estas situaciones que son por demás lamentables, porque también observamos la cantidad de personas que hay en indigencia, que pues han sido excluidas y bueno, pues insisto, se sienten amenazadas simplemente con nuestra presencia, y nosotros estamos haciendo el recorrido y bueno, pues se va acercando esta persona en la medida en que nosotros estamos simplemente constatando cómo están las cosas en lo que hace a este proyecto. Por igual encontramos un espacio público que no cumple con sus funciones básicas y en el que los juegos están abandonados, además de que el sistema de riego es pésimo, por decirlo menos. Continuamos este recorrido por la delegación Miguel Hidalgo, una zona por demás abandonada, las inmediaciones del periférico. Aquí han venido a arrojar también cascajo, todo tipo de basura. Se está deteriorando esta zona. Y qué decir de los juegos que vamos a observar a continuación. Pues ya no hay. Queda algo. Ahí nada más las puras barras. Faltan los columpios. Y además me imagino que, pues, esta no es una forma adecuada de regar, generando nada más unos charcos impresionantes. Estas bombas, y hay varias. Pero aquí no hay rescate ni nada que se le parezca. No hay columpios, todo inservible. La resbaladilla más o menos se defiende. Hacia allá vemos también la carencia de estos juegos, una zona que en consecuencia pues no está siendo visitada. Otros chorros de agua que generan
charcos. Imagino que tiene que ver con la falta de mantenimiento a las bombas, porque ya los chorros no salen con la fuerza suficiente y simplemente generan ahí unos charcos. Ahí se ahogan las plantas, el propio pasto. No obstante, la demarcación y el gobierno del DF hacen esfuerzos en otras zonas como la lateral del periférico para readecuar las peligrosas banquetas. En contraste, en esta demarcación Miguel Hidalgo, observamos algunos esfuerzos para rehabilitar las banquetas. Todo esto se ha cambiado en beneficio de los peatones, incluso pues se le metieron jardineras a toda esta zona que para los peatones era prácticamente intransitable. Ahora ya tenemos todo esto recién cambiado. Lo que sigue siendo un gran problema son este tipo de coladeras destapadas. Se siguen robando las tapas, las venden en el mercado negro, venden el fierro y bueno, pues son peligros ahí latentes el dejar este tipo de coladeras abiertas. Ya sabemos de desgracias que han sucedido en otros lugares. Insistir cuando menos en esta zona de la demarcación Miguel Hidalgo se hace un esfuerzo para pues tener hacia el peatón una serie de políticas que impliquen una movilidad. Todo esto recién cambiado. Lo que también observamos es que los puentes peatonales siguen teniendo unas partes muy frágiles. En función de las obras, algunos puentes peatonales ya se quedaron de aluminio. Ya no los cambiaron estos puentes, ya no los reconstruyeron. Y obviamente, pues los cimientos de los puentes peatonales no son como deberían ser. Todo este aluminio tendría que ser sustituido nuevamente, porque aquí ya terminaron las obras. Ya no hay razón para tener todo esto improvisado, ¿no? En una situación temporal. Ya que terminaron la construcción de esta parte del segundo piso, sería bueno que este puente peatonal lo rehabilitaran en su totalidad. En la medida que los espacios públicos y privados son abandonados y se descuidan, surge el vandalismo en perjuicio de la seguridad de los vecinos. Deterioro de inmuebles en la delegación Miguel Hidalgo. En este caso observamos actos vandálicos a un costado del periférico. Vean nada más, abandonaron este inmueble, pero esto pues no debería darle carta blanca a los delincuentes para ingresar, pintarrajear, violar los sellos de la delegación, romperlo todo. Es parte de lo que sucede con este fenómeno delincuencial.
el abandono de los espacios públicos o privados, en este caso un inmueble privado en la delegación Miguel Hidalgo, todo lo que está atrayendo. Hacia acá observamos más cristales rotos de este inmueble, los actos vandálicos, vean, todo esto quebrado. Y bueno, pues uno se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de predios que están abandonados, estos inmuebles, y que están significando un foco delincuencial? Así las cosas, urge rescatar este tipo de proyectos de movilidad en el Distrito Federal. Soy Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por haberme acompañado en este Expediente 40. Quédense en Informativo Domingo 40.